Hola, continuamos con el segundo vídeo sobre la evaluación competencial. Recordemos el guión. En la sesión anterior, tras una introducción contextual, estuvimos viendo qué se entiende por competencia matemática y las características generales de la evaluación competencial. Retomamos ahora la evaluación que el profesorado debe hacer sobre los aprendizajes del alumnado, que es donde lo dejamos en la anterior sesión. Y pasaremos después a la autoevaluación y coevaluación que ha de realizar el propio alumnado. Continuaremos con la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente para concluir con unas reflexiones finales. Conectando con el punto en que lo dejamos en la sesión anterior, con la evaluación de que los docentes debemos hacer de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, recordemos que debe ser continua, es decir, permanente en el tiempo, y dando a la observación de aula la relevancia que ha de tener, sin restringirla a los momentos puntuales en los que practiquemos pruebas con soporte documental. Y también formativa, con un carácter cualitativo y ofreciendo constantemente retroalimentación sobre lo aprendido, lo que falta por aprender y cómo llegar a conseguirlo en todas las competencias específicas. La sesión terminó hablando del diseño de actividades de evaluación y las orientaciones que debe tener, dejando claro que la evaluación competencial es indisociable de desarrollar en el aula un trabajo competencial. Y para concluir, estuvimos viendo un ejemplo recorriendo el sentido estocástico en su evolución desde que se toma contacto a través de los diagramas de barras en el primer ciclo de educación primaria, pasando por la moda que ven en el segundo ciclo y la media que estudian en el tercero, hasta llegar a hacer conexiones con los sentidos de la medida, numérico, espacial o algebraico en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, incluyendo diversos procesos matemáticos, contextos y habilidades como el pensamiento crítico, la iniciativa, el uso de la información, la comunicación o la reflexión. Ahora, tras su diseño, pasamos a la gestión de las actividades de evaluación, recordando una vez más que las actividades de evaluación ya no son el punto final del proceso de enseñanza-aprendizaje de una o varias unidades didácticas para de ahí pasar a la siguiente unidad o bloque y así sucesivamente durante todo el curso, como si la evaluación fuese una suma de fotos fijas con las que finalmente montar una película que generalmente era calificada con la media. Como ya decíamos en la primera sesión, la evaluación debe integrarse en el proceso, formándose un engranaje centrado en el aprendizaje del alumnado y un aprendizaje que ahora ya no solo debe producirse como consecuencia del proceso de enseñanza, sino también a partir de la evaluación e incluso como fruto de su propio aprendizaje autónomo, gracias a su competencia para aprender a aprender. Pero en lo que se refiere al papel de las actividades de evaluación, que recordemos que han de ser diseñadas, entre otros aspectos, con el objetivo de detectar barreras y dificultades para el aprendizaje, la normativa dice que dentro del proceso de evaluación continua, tan pronto como se detecten las dificultades que están impidiendo el adecuado progreso de un alumno o alumna, hay que adoptar medidas. Es decir, un factor esencial en la gestión de las actividades de evaluación es la inmediatez en su efecto formativo y corrector. Y este es otro factor diferencial entre la evaluación, que sí puede proporcionar retroalimentación inmediata, y la calificación, que requiere de más tiempo, un tiempo que suele desconectar para el alumnado y a veces durante días lo que es la realización de la actividad de su conocimiento sobre lo que hizo mal y debería corregir. A lo largo de esta sesión veremos algunos ejemplos prácticos de evaluación inmediata, incluso incorporando procesos metacognitivos como la autoevaluación y la coevaluación, que les haga reflexionar sobre lo que han hecho, sobre los errores cometidos y la forma de no volver a repetirlos en el futuro. Esta forma de evaluar conlleva un nuevo enfoque en la gestión de las actividades de evaluación. Debemos incorporar actividades evaluativas que no generen ansiedad matemática, miedo a quedarse en blanco y a no recordar alguna fórmula que les impida mostrar que realmente sí son competentes. Pongamos como ejemplo los carteles avisando de que más adelante hay un radar que la DGT utiliza, sustituyendo el enfoque punitivo, es decir, a ver si cazamos a quien conduzca mal yendo más rápido de lo permitido para sancionarle, por un planteamiento formativo y transformador,
con el objetivo de intentar cambiar y mejorar la forma de conducir. Pues de igual forma, la evaluación, lejos de centrarse en calificar y suspender a quien lo esté haciendo mal, debe transformar, tiene que producir cambios en el desempeño de la competencia matemática. Para ello, hemos de gestionar las actividades evaluativas de forma que antepongan la activación de los procesos matemáticos y trabajen con sentido antes que la memorización de conceptos y fórmulas que puedan olvidar con la tensión de un examen, así como ofrecer alternativas para recuperar conceptos previos que se pueden haber olvidado. Es decir, la gestión de la actividad evaluativa tiene que orientarse a producir una mejora competencial. La combinación de ofrecer retroalimentación inmediata con la autorreflexión del propio alumnado convierte la evaluación de la actividad, y remarco, evaluación, no calificación, en otra situación de aprendizaje, es decir, en una nueva actividad que va a conllevar el despliegue por parte del alumnado de actuaciones que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las competencias específicas. Y para su desarrollo conviene utilizar alguna rúbrica o pauta de progreso adecuada. A continuación, veremos un ejemplo en el que se aplica la taxonomía de Bloom, revisada por Anderson y Kragthul. Aquí vemos, en formato de tabla, una de sus múltiples representaciones. El ejemplo que vemos es sobre la evaluación de una actividad en la que se está trabajando con los sentidos espacial, algebraico y de la medida. Los saberes correspondientes a los sentidos espacial y de la medida implicados en el ejemplo son la superficie de un triángulo y las unidades para medirlo, que se trabajan ya desde tercero de educación primaria. En cualquier caso, lo importante no son los saberes involucrados, ni la etapa en la que centremos el ejemplo, sino cómo convertir la propia evaluación de la actividad en una nueva situación de la que aprender. Al terminar la actividad de evaluación, y haciendo una lectura rápida de las respuestas entregadas, son detectados y marcados una serie de fallos importantes impropios tanto por el nivel en el que estaban los alumnos como por la escasa dificultad de los saberes en los que fallaban. Aquí podemos ver dos capturas correspondientes a dos personas diferentes. Lo más llamativo que se observa en la primera es una ansiedad matemática, que le hace dudar y borrar hasta la fórmula del área del triángulo, tachando todo lo que había hecho bien y cambiando el producto por una suma. La segunda da una respuesta en la que utiliza metros cuadrados como unidad de medida de la longitud de un lado del triángulo. Ante este panorama hay dos opciones. La tradicional, es decir, pues, lamentarse del bajo nivel que tiene mi alumnado, calificar esas pruebas con suspensos, darles las correcciones y calificaciones unos días después y decirles que todo eso lo deberían saber de cursos anteriores, que no podemos estar perdiendo tiempo en volver a darlo y que se pongan a repasarlo, etcétera, etcétera. La otra opción es observar y analizar qué está ocurriendo, porque resulta difícil creer que el alumnado de cierta edad, y no demasiado tardía, no sepa esas cosas. Y en lugar de calificar al día siguiente, podemos llegar a clase con un breve cuestionario, que comienza, por ejemplo, con estas preguntas, que se van dictando y dando unos segundos para que contesten mientras paseamos y observamos las respuestas. La primera es, ¿cuál es el área del triángulo? Pregunta deliberadamente ambigua y abierta a que respondan con la fórmula o dibujen un triángulo e indiquen lo que es su área. Y se dictan las siguientes. ¿Qué relación hay entre un triángulo y un rectángulo? ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Estas tres primeras preguntas ya van encaminadas a que recuerden, que recuperen información que conocen desde hace tiempo. Y el cuestionario continúa con otras preguntas cortas y muy fáciles, en las que se pasa al siguiente nivel de la taxonomía. Comprender, es decir, comparar la fórmula del área del triángulo con la del rectángulo o explicar la diferencia entre perímetro y área y ejemplificarlo gráficamente. A continuación, se les da una ficha cortita y sencilla para que la hagan en unos minutos, advirtiéndoles de que puede haber errores incluidos a propósito y que deben ser corregidos.
Además de responder a lo que se les pide, intentando que apliquen la información que han estado recordando y explicando justo antes, en ese momento pasan de la extrañeza inicial por aquellas preguntas fáciles a reaccionar y comentar si esto es por lo que hicieron ayer. Hemos metido la pata, ¿verdad? Y al mismo tiempo se les va dibujando una sonrisa en la cara que podemos traducir como, pero si esto era facilísimo, no me digas que hemos fallado en algo así. Es decir, el proceso de autorreflexión ha comenzado. Como es habitual, los ritmos son diferentes de unos alumnos a otros. Cuando estas fichas les son recogidas y leídas, se puede comprobar que la mayoría ha autocorregido errores similares a los que había cometido en la actividad evaluativa matriz, de la que proviene esta nueva actividad. Por ejemplo, la alumna que dudó en la fórmula del área del rectángulo entrega estas respuestas al cuestionario. Parece muy llamativa la representación que hace en la segunda respuesta, en la que sigue mostrando una laguna, que tampoco hay que descartar que esté provocada porque haya entendido la formulación de la pregunta en un sentido distinto al que se quería dar a entender. Pero demuestra que recuerda las fórmulas de la superficie de esas figuras planas y que comprende la diferencia entre área y perímetro, aunque no utiliza una unidad de medida apropiada para el área. Todo esto le lleva a aplicar bien las fórmulas, pero a errar en las unidades de medida, incluso en la del perímetro, que sí la responde bien en el cuestionario que vemos a la derecha. En el otro caso que veíamos antes, el que utilizaba unidades cuadráticas para una longitud, todas las respuestas al primer cuestionario son absolutamente correctas. Es decir, no tenía un problema de desconocimiento de los saberes involucrados, pues los recuerda y los explica perfectamente. Además, el hecho de visualizar esa recuperación de saberes previos le lleva a autocorregir el error que cometió en la actividad evaluativa, que seguramente se debió a la ansiedad que sufren en este tipo de pruebas. Ahora, un día después, y sin estudiarlo a propósito para hacer un examen, demuestra dominio sobre las unidades de medida, incluso corrigiendo las que el enunciado tenía mal. Y en el último rectángulo, que vemos abajo a la derecha, en el que debían operar algebraicamente con variables, muestra gran destreza, rigor y corrección operativa. Vamos, una impresión que tiene poco que ver con la captura de arriba. No obstante, aún comete un error en el triángulo rectángulo, confundiendo el sentido de las operaciones involucradas y ofreciendo una respuesta con dos catetos de 9 metros para, cada uno para un área de 18 metros cuadrados. Tras esa primera sesión, posterior a la realización de aquella actividad evaluativa, pasamos a una segunda, destinada a las dos etapas siguientes de la taxonomía. Analizar, explorando y comparando lo respondido en el cuestionario con lo hecho en la aplicación, para detectar incongruencias y corregirlas, todavía de forma individual, y evaluar practicando la autoevaluación que ya inició en la etapa de análisis, y la ecoevaluación, contrastando con un compañero o compañera lo hecho, revisándolo, argumentando y decidiendo las respuestas correctas. Tras la fase de análisis individual, esta persona detecta por sí misma el único error que seguía teniendo en la ficha y lo autocorrige, escribiéndolo sobre la fotocopia de lo que había hecho anteriormente en azul, que era el código que se les indicó para las correcciones fruto de la autoevaluación. En el otro caso que estamos siguiendo, en la etapa de análisis individual, corrige y matiza varias cosas de su cuestionario, como la unidad de medida del área, lo que le hace autocorregir las medidas de la ficha de aplicación. Y en esta fase de la evaluación descubre que hay más opciones de conseguir la superficie del triángulo y lo indica en color negro, que era el color asignado a los cambios incorporados por la coevaluación. En la tercera sesión posterior a la actividad evaluativa que se hizo, llegamos a la sexta y última etapa de la taxonomía, en la que comprobaremos si han aprendido de los errores cometidos en su primera actividad. Tras las dos sesiones que han dedicado a recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar lo que hicieron. Entonces, para crear, enlazamos con una nueva situación de aprendizaje en la que se les pide que generen nuevas ideas, que diseñen, planifiquen y elaboren un producto. Para ello,
les planteamos un problema relacionado con los saberes que vimos en la actividad evaluativa inicial que necesitaban reforzar, pudiendo añadir incluso alguno más para seguir avanzando. En el ejemplo que estamos viendo, se propone un problema que consiste en medir la altura de los focos del campo de fútbol de sus pueblos o barrios y que deben resolver en grupos formados por 3 o 4 alumnas y alumnos de una misma zona, para que puedan quedar una tarde o el fin de semana y hacer el trabajo de campo. Se trata de un problema que puede plantearse ya en el tercer ciclo de educación primaria para que trabajen figuras planas semejantes dentro del sentido espacial y el razonamiento proporcional dentro del sentido numérico. O en niveles más avanzados, pidiéndoles que utilicen herramientas trigonométricas también, pero tómese únicamente como uno de los muchos ejemplos que podrían ponerse en cualquier ciclo y etapa. La resolución del problema se inicia en clase, dentro de esa tercera sesión posterior a aquella actividad inicial. Se forman los grupos y cada uno empieza a debatir y a diseñar su estrategia y cuando la tienen decidida pasan a tomar nota para poder montar luego su presentación. Como vemos, ya hacen sus primeras representaciones. Unos grupos piensan en utilizar la luz solar, otros creen que será mejor hacerlo con la luz de los propios focos y van anotando las mediciones que necesitarían hacer, etc. Con un par de sesiones más, para ir creando la presentación y hacer los cálculos, añadir las imágenes o vídeo que hayan hecho y explicarlo todo, finalizaría la actividad. Aquí podemos ver alguna captura de los trabajos presentados en el ejemplo de los focos. Aproximadamente una semana y media después de aquel primer, digamos, examen. Tiempo en el que no han recibido ninguna calificación, pero sí se ha hecho mucha evaluación, tanto docente como del propio alumnado individual y colectivamente. Estos dos trabajos que vemos, el anterior y este, son los realizados precisamente por las dos personas cuyos errores y procesos de evaluación y aprendizaje a partir de ellos hemos visto anteriormente. Una evaluación con retroalimentación permanente e inmediata, que se ha engranado en el proceso educativo produciendo aprendizaje muy significativo, permitiendo, digamos, recuperar rápidamente lo que no se dominaba. Además, se ha trabajado con flexibilidad, tanto los procesos matemáticos como el desarrollo socioafectivo del alumnado en sus dos vertientes, la de las emociones individuales y la de las interacciones sociales. Efectivamente, frente a la tradicional calificación sin más de los exámenes, una gestión de las actividades de evaluación de este tipo reduce notablemente la ansiedad matemática. Mejora su actitud ante la crítica razonada a lo que han hecho, reaccionando con una escucha más activa en lugar de intentar simplemente regatear y negociar para que se le suba algún punto sin atender a lo que se le dice que ha ido haciendo mal. Una escucha y aceptación que facilita la oportunidad para aprender de los errores cometidos. Y en resumen, lo que se fomenta es que pasen a tener actitudes más positivas en el aprendizaje de las matemáticas, ser más flexibles, responsables, perseverantes, etc. De forma que todos y todas, sin sesgo de género, aumenten su mentalidad de crecimiento. Recordemos lo visto en la sesión sobre el sentido socioafectivo, en la que se explican algunos de los factores que acabo de mencionar y que se analizan internacionalmente por la UNESCO, PISA, TIMSS, etc., como las actitudes, la mentalidad de crecimiento o la ansiedad matemática, que en el caso de PISA se mide con un índice generado a partir de la combinación de las preguntas que vemos aquí, la mayoría relacionadas con la gestión de la que venimos hablando, el miedo a suspender matemáticas, la preocupación por sacar malas notas en matemáticas, la incapacidad para resolver problemas de matemáticas, etc. Seguramente ahora hablamos más de estos informes que llevan muchos años haciéndose y de estos otros aspectos por la inclusión del sentido socioafectivo en los nuevos currículos de matemáticas. Y es que en todos estos estudios e informes se incide en la conexión que hay entre un adecuado desarrollo socioafectivo y la mejora en la competencia matemática, es decir, en la capacidad de aprendizaje de los procesos matemáticos. Se trata de una conexión sobre la que venimos hablando en todas las sesiones del curso. A modo de pequeña muestra, vemos aquí algunas reseñas de las muchas que ha habido.
En la sesión sobre el sentido socioafectivo se remarcaba, entre otras, una conclusión de Teams 2023, en la que se dice que las actitudes positivas hacia el área generan una mejor disposición en el alumnado para buscar oportunidades de aprendizaje y se asocian mejores resultados en matemáticas. Dentro del mismo bloque 2 del curso, tanto en la sesión sobre los sentidos como en la dedicada a los procesos, se mostraban otros resultados de investigaciones sobre el efecto que producen en la resolución de problemas o en el rendimiento académico actitudes positivas como la flexibilidad o la persistencia. Y también se insiste en los reales decretos de enseñanzas mínimas. El de educación primaria dice que un manejo correcto de los conocimientos, destrezas y actitudes que integran el sentido socioafectivo mejora el rendimiento del alumnado en matemáticas. Y en el de educación secundaria lo sitúa, junto con la resolución de problemas, como las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas. Esto hace que desde el punto de vista de la evaluación empecemos a ver en el tratamiento de la socioafectividad una evolución similar a la que hace años se comenzó a aplicar en el proceso de la resolución de problemas. Hasta no hace mucho, la evaluación de la resolución de problemas tenía pocos matices. O el problema se resolvía bien o estaba mal resuelto. De esto no hace tantos años. Incluso hoy en día hay a quien le cuesta abandonar dicha praxis. Pero en un momento dado se empieza a cambiar la forma de evaluar por el convencimiento de que la resolución de problemas es un proceso cognitivo que integra muchos elementos y etapas, y que a medida que el alumnado vaya asimilando esos elementos y etapas, estará más cerca de resolver problemas, por lo que se decide establecer criterios de evaluación desmenuzando el proceso cognitivo. Por ejemplo, en los currículos actuales, como ya vimos en la sesión anterior, tenemos competencias específicas y criterios de evaluación relacionados con el enunciado de los problemas, su comprensión, interpretación, organización de datos, etc. Y con las herramientas y estrategias de resolución, como representar, buscar, comparar, etc. Otros están relacionados con la obtención de soluciones, evaluando la aplicación de estrategias, la activación de los conocimientos o el uso de herramientas, incluidas las tecnológicas. Y aquí me voy a detener un momento para hablar de este maravilloso libro infantil, bueno, y para cualquier edad, que es El diablo de los números. Según su autor, es un libro contra la manera de educar aburriendo a toda la clase, con el que quería mostrar que las matemáticas podían ser accesibles y fascinantes para los más pequeños. Para quien no lo haya leído, brevemente os digo que trata sobre un niño que todas las noches tiene pesadillas con las matemáticas y empieza a aparecer en esas pesadillas un diablillo rojo, intentando convencerle de lo fáciles que son. La primera noche que aparece, el niño le dice que odia todo lo que tiene que ver con las matemáticas y, parafraseando a su profesor, dice: si dos panaderos hacen 444 trenzas en 6 horas, ¿cuánto tiempo necesitarán 5 panaderos para hacer 88 trenzas? Una forma idiota de matar el tiempo, así que esfúmate, dice. Entonces el diablillo le responde que eso no tiene nada que ver con las matemáticas y que a la mayoría de los verdaderos matemáticos les da pena perder el tiempo haciendo esas cuentas, que para eso están las calculadoras. Y le pregunta: ¿no tienes una? A lo que el niño responde: sí, pero en el colegio no nos dejan usarla. Bueno, por fortuna, ahora es obligado utilizar la calculadora y otras herramientas tecnológicas. De hecho, tenemos que evaluar su uso, sin que ello quiera decir que no se trabaje el cálculo mental y la comprensión de las operaciones aritméticas y sus algoritmos. Bueno, finalizamos la descomposición de la antiguamente monolítica evaluación de la resolución de problemas con la validación de las soluciones, debiendo evaluar si comprueba su corrección matemática, selecciona la más adecuada para el contexto planteado y justifica, esa elección. Copiando ese modelo y apoyándose en la evidencia mostrada sobre el efecto positivo que produce la mejora de las destrezas socioafectivas en el aprendizaje de las matemáticas, en los nuevos currículos se evalúan esas destrezas distinguiendo las emociones personales ante retos matemáticos con competencias específicas y criterios de evaluación como identificar sus fortalezas y debilidades o desarrollar la autoconfianza y el autoconcepto matemático,
las que tienen que ver con la actitud ante el aprendizaje de las matemáticas y ante el error, valorando la perseverancia, responsabilidad, flexibilidad, la aceptación de la crítica razonada y del error como oportunidad de aprendizaje, las asociadas al trabajo colaborativo mediante la evaluación de la participación activa, la comunicación, el respeto a la diversidad, al desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones, y finalmente las relacionadas con la responsabilidad individual y como integrantes del grupo, asumiendo responsabilidades, aceptando el rol y la tarea asignados, practicando la escucha activa e intentando conseguir los objetivos compartidos. Así pues, de la misma forma que mejorando en cada etapa del proceso se avanza en la resolución de problemas, a medida que se van desarrollando las destrezas socioafectivas, mejorará el bienestar emocional de nuestro alumnado y con ello el rendimiento en matemáticas. Por eso es necesario formar en estas destrezas, sin prescindir del enorme potencial formativo que ofrece la evaluación con retroalimentación continua de la que venimos hablando en estas dos sesiones. Si bien era necesario incluir en los currículos el sentido socioafectivo para ponerlo en el foco, no es suficiente. El objetivo debe ser que el alumnado mejore sus destrezas socioafectivas y para eso necesita ser evaluado continua y formativamente, insistiendo una vez más en el término, evaluado. Si además se ha de calificar o no, bueno, dependerá de cada comunidad autónoma. Hay comunidades con herramientas de evaluación en las que se tienen que calificar todos los criterios de evaluación, sin excepción, y otras en las que puede que no sea así. Dejando a un lado el asunto de la calificación, lo que es indiscutible es que los currículos actuales tienen esas competencias específicas con sus criterios de evaluación y sus saberes básicos, lo que nos obliga, como decía, a evaluarlos. A continuación, como hicimos en la primera sesión con el otro eje principal, el de resolución de problemas, vamos a ir convirtiendo los esquemas evolutivos que tenéis en los materiales del curso referidos a las destrezas socioafectivas en tablas con logros e indicadores de logro. Empezando por las competencias específicas y criterios de evaluación relacionados con las emociones propias ante los retos matemáticos. Como se observa, los logros van evolucionando desde reconocer las emociones básicas que les produce enfrentarse a los retos matemáticos a identificarlas y autorregularlas en educación primaria. A lo largo de la educación secundaria obligatoria ya deben llegar, además de identificarlas, a gestionarlas y a desarrollar el autoconcepto matemático. El indicador inicial, en el primer ciclo de educación primaria, es que pida ayuda cuando sea necesario. Algo que en el segundo ciclo debe ir comenzando a desarrollar su autoconfianza, llegando al final de la etapa a reconocer algunas de sus fortalezas y debilidades para poder autorregular sus emociones. En la educación secundaria obligatoria se espera que genere expectativas positivas ante los retos matemáticos, como indicador de su gestión de las emociones y desarrollo de su autoconcepto matemático. Pasamos a la actitud ante el aprendizaje de las matemáticas y ante el error. En este aspecto, ya desde el primer ciclo de educación primaria, se debe valorar que vean el error como una oportunidad de aprendizaje, como la forma de expresar una actitud positiva ante los retos matemáticos. Ese es el punto de partida, que no deja de ser el indicador para toda la etapa, complementándose con actitudes como el esfuerzo y la flexibilidad en el segundo ciclo o la perseverancia y la responsabilidad en el tercero. En la educación secundaria obligatoria, el indicador es la aceptación de la crítica razonada, algo que es fundamental para poder hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. Tras las destrezas relacionadas con las emociones individuales, pasamos a las interacciones sociales, y aquí se puede ver la tabla correspondiente al trabajo colaborativo en equipos heterogéneos, y a la última, que es sobre el reparto de tareas, las responsabilidades individuales y la contribución a los objetivos del grupo. ¿Y qué herramientas podemos emplear para evaluar el sentido socioafectivo? Evaluar en su sentido de proceso transformador, que produce un cambio en el alumnado, en su bienestar emocional y en su capacidad de aprendizaje matemático. Como insistí en la sesión anterior, la herramienta más continua y potente que tenemos es la observación permanente en el aula. Evidentemente, necesitamos formación para que esa observación se produzca a través de una pauta adecuada y validada, pero hasta llegar a ese punto
no debemos dejar de observar a nuestro alumnado en los aspectos referenciados en las competencias específicas y criterios de evaluación. ¿Muestra una actitud más positiva, con menor ansiedad? ¿Se esfuerza más, con mayor flexibilidad, responsabilidad y constancia? ¿Participa más activamente en los trabajos grupales? Etcétera, etcétera. Pero además de poder observar en el aula los indicadores de logro, las actividades que utilizamos para evaluar los procesos matemáticos nos van dejando constancia y además con soporte documental de su evolución socioafectiva, pudiendo observar si sigue cometiendo los mismos errores, si eso ocurre porque no está aceptando la crítica razonada cuando se intenta que rectifique algo que no está haciendo correctamente, etc. Y tenemos otras herramientas de las que ya se ha hablado durante el curso, sobre todo en la sesión dedicada al sentido socioafectivo. Recordemos que la evaluación competencial debe abarcar los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y la práctica docente, y que en la evaluación de los aprendizajes del alumnado, además del profesorado, conviene involucrar al propio alumnado, a través de la autoevaluación y la coevaluación. Para abordar la evaluación de los procesos de enseñanza, de la práctica docente y fomentar a su vez la autoevaluación y coevaluación del alumnado, es importante interiorizar todo lo visto en este bloque del curso sobre aprendizaje activo, situaciones de aprendizaje y evaluación competencial como algo global, difícil de parcelar y tratar de forma independiente. Empecemos por la autoevaluación y la coevaluación, que, como dicen los reales decretos de enseñanzas mínimas, son procesos reflexivos propios de la metacognición, cuyo objetivo es fomentar la reflexión del alumnado sobre lo que está aprendiendo en cada actividad, cómo lo está aprendiendo y para qué lo está aprendiendo. Por supuesto, teniendo muy en cuenta el grado de madurez del alumnado en cada etapa y nivel educativo, progresando de lo intuitivo y la verbalización informal a lo largo de la educación primaria, para que empiecen a familiarizarse y a reflexionar sobre ello, a ya una práctica habitual, más formal y metódica en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Y para ir paulatinamente avanzando en estos procesos metacognitivos, el alumnado ha de poco a poco ir conociendo los criterios de evaluación, evidentemente transmitiéndoselos en un lenguaje que sean capaces de entender a su edad, de forma que comprendan en todo momento lo que esperamos que consigan aprender. Retomamos esa conjunción de aprendizaje activo, situación de aprendizaje y evaluación competencial para ver cómo ayuda tanto al docente, al ser una fuente de observación increíble, como al propio alumnado, para que practique la autoevaluación y la coevaluación, ya que, incluso sin ser conscientes de ello, este tipo de actividades les obliga a la reflexión, tanto individual como colectiva, para formular y comprobar conjeturas, analizar patrones y relaciones, descomponer el problema inicial en partes más simples, interpretar el problema computacionalmente para establecer los pasos a seguir y el algoritmo de resolución para poder modelizar la situación, elaborar representaciones matemáticas, interpretar la información y los resultados, visualizar ideas, tomar decisiones, utilizar el lenguaje matemático, perseverar hasta resolver la situación planteada, etcétera, etcétera. Todo esto que acabo de leer son competencias e indicadores de logro de esas competencias, es decir, criterios de evaluación. También se puede enriquecer más este tipo de dinámica si se dedica tiempo a la reflexión en gran grupo, de forma que todos vean y analicen lo que han hecho el resto de equipos. Comenten e incluso marquen, como hace la chica en esta imagen, lo que no ven claro del trabajo de otros, o no están de acuerdo o les piden aclaración. Con ello están practicando la coevaluación entre iguales, trabajando criterios de evaluación como la aceptación del error y de la crítica razonada como parte del aprendizaje de las matemáticas, el respeto a las opiniones diferentes, el pensamiento crítico y creativo, la inclusión y la escucha activa, el desarrollo del autoconcepto matemático, etc. Es decir, coevaluar no es que unos califiquen a otros un examen tras decirles el docente lo que puntúa cada ejercicio y cuánto penaliza cada error. Eso es derivarles trabajo de corrección y calificación nuestro. La coevaluación y la autoevaluación tienen el mismo carácter formativo del que venimos hablando. Deben producir aprendizaje matemático
y mejora en las destrezas socioafectivas, individuales y sociales. Llegamos finalmente a la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. Es habitual que se establezcan procedimientos comunes, bien a nivel de centro o de comunidad autónoma, para el desarrollo de la evaluación de la práctica docente y de los procesos de enseñanza de forma global. Lo más frecuente es la aplicación de cuestionarios, que se suelen pasar al alumnado para recabar su opinión sobre estas cuestiones. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, se trata de cuestionarios no validados, es decir, que no han sido sometidos ni a la validación interna ni a validación externa por parte de expertos, como debería hacerse si se quiere que sean rigurosos y que sirvan para poder hacer un análisis preciso del que poder extraer conclusiones sólidas. Pero bueno, ese es un tema ajeno a este curso. Lo que vamos a hacer en esta última parte es tratar de complementar esa evaluación realizada en nuestros centros, reflexionando y haciendo nosotros mismos autoevaluación de nuestra práctica docente y de nuestros procesos de enseñanza. Como punto de partida, preguntémonos cómo se produce el aprendizaje. Si leemos el anexo 3 de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, dedicado a las situaciones de aprendizaje, se dice que los procesos de enseñanza, por ende, añado nuestra práctica docente, deben ser flexibles, accesibles, adaptables a las necesidades, características y ritmos de aprendizaje. Favorecer diferentes tipos de agrupamientos y reforzar la autoestima, autonomía, iniciativa, reflexión crítica y responsabilidad del alumnado. Y añade que el alumnado debe ser agente de su propio aprendizaje, construyendo conocimiento, aprendiendo a aprender, interactuando verbalmente y produciendo recursos auténticos, etc. Aquí tenemos las dos directrices generales que deben guiar nuestra práctica docente y los procesos de enseñanza. Hay que intentar conseguir que el alumnado aprenda matemáticas y que lo haga siendo protagonista de su aprendizaje. Así pues, además de los cuestionarios de evaluación sobre nuestra práctica docente y los procesos de enseñanza que estamos desarrollando que se arbitren desde las diferentes administraciones educativas, es importante que nos autoevaluemos, reflexionando sobre qué está aprendiendo nuestro alumnado y cómo lo está aprendiendo. Siguiendo las referencias indicadas en los anexos citados, la primera clave es conseguir que nuestra práctica docente y los procesos de enseñanza que desarrollamos tengan todas las características señaladas. Por ejemplo, permitiendo que produzcan sus propias actividades, indicando lo que pretenden hacer y qué quieren que les evaluemos, con mayor o menor rigor, en función de su edad. Podrían proponer explicar algún razonamiento que han realizado y comprobado, o una representación, o la conexión entre dos saberes, etc. ¿Qué efecto tendría esto en su aprendizaje? En la comprensión de lo que ellos mismos incluyan en su propuesta y en su conocimiento sobre el proceso de evaluación. ¿Sería descabellado pensar que algo así podría mejorar su capacidad para aprender otros saberes y procesos de forma cada vez más autónoma? A continuación, veremos un ejemplo de práctica docente y proceso de enseñanza flexible, adaptable a las necesidades, características y diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, y que puede reforzar su autoestima, autonomía, iniciativa, reflexión crítica y responsabilidad. Es una actividad que puede estar abierta durante todo el curso, en la que se les ofrece la posibilidad de seleccionar algún contenido para explicarlo, bien en el aula o puede ser mediante un vídeo o una presentación. Recursos con los que luego se puede ir creando un banco propio del grupo cuando ya estén depurados y correctos. Esto se puede llevar a cabo en cualquier nivel, ya que lo que se busca es que entiendan y expliquen bien algo concreto. Por ejemplo, pues la representación de un diagrama de barras, que es un saber incluido en el currículo del primer ciclo de educación primaria, o la suma con decimales, o cualquier otra cosa del ciclo y etapa que sea. Tras años aplicando esta actividad, destacaría los aplausos que reciben de sus compañeros y compañeras de clase cuando explican algo. Esto, junto con el hecho de que pasan a ser los responsables de ese contenido, si a alguien de la clase le surge alguna duda durante el curso, les hace sentir importantes, referentes y a empoderarse, mejorar su autoestima y su autoconcepto matemático.
Evidentemente, el papel como docente durante la explicación y resolución de las dudas que se plantean es de observación, prestando atención a lo que pueda que no esté quedando del todo claro, para posteriormente ir retomándolo y aclarándolo, siempre con un lenguaje empático hacia quien lo explicó. Como bien decía fulanito o menganita, y aprovechamos ya para recalcarlo de mejor forma. Además, en función de la edad, se les puede pedir que indiquen también los criterios de evaluación que van a trabajar y que quieren que se les evalúe, aunque sea de una forma coloquial e informal si tienen menos edad. Por ejemplo, indicando si es un razonamiento o van a hacer una representación, etcétera. Es decir, que hagan su propia receta. Si están en etapas más avanzadas, ya se les puede ir pidiendo que indiquen de forma concreta los criterios de evaluación. Para ello deben estar familiarizados con la tabla de criterios, por ejemplo, teniéndola a su disposición de forma permanente en su aula virtual o en su cuaderno, y visualizándola conjuntamente en clase de forma habitual para revisar los criterios que trabajamos en cada momento y que sean conscientes de ello. Esto abre también la posibilidad de que participen en el diseño de su propia recuperación de procesos evaluados negativamente en cursos o trimestres anteriores, así como en el refuerzo de saberes que no adquieran adecuadamente hasta el momento. La segunda clave es conseguir que el alumnado sea agente de su propio aprendizaje. Remarcando lo explicado en sesiones anteriores, en el aprendizaje activo es fundamental la formalización de lo aprendido por parte del alumnado, como proceso personal metacognitivo en el que conecten saberes y procesos matemáticos, realicen representaciones, desarrollen el pensamiento computacional, etc. Esta reflexión y formalización, que debe hacerse continuamente, produce un aprendizaje competencial y duradero. A continuación veremos una práctica que va en esta dirección. Hablamos de una tarea de formalización de lo aprendido mediante fichas de estudio personales, que van haciendo sobre lo que se trabaja en clase. Se trata de pequeñas fichas específicas referidas a algo concreto, sobre algún contenido o la conexión entre varios contenidos en las que pueden añadir un ejemplo aclaratorio, pero no se validan fichas que solamente tengan ejemplos o ejercicios. Cuando terminan el curso tienen decenas de estas fichas porque cada uno puede usar las suyas como apoyo en cualquier prueba de evaluación, con la única excepción de que no se le permiten las que haga el día anterior a la prueba, para fomentar así el análisis diario de lo aprendido frente al estudio express del último día. De hecho, hay alumnas y alumnos que llevan una carpeta donde guardan fichas de 2 o 3 cursos, por si les valen para el siguiente. Y claro que les valen, incluso para añadir algún detalle nuevo de profundización respecto al curso anterior, sin tener que rehacerla por completo de nuevo. Aquí vemos una pequeña muestra de las fichas que elaboran, con representaciones y simbología matemática sobre los números reales, su clasificación y operaciones con conjuntos. Otras contienen conexiones intramatemáticas, como en este ejemplo sobre la expresión algebraica de un sistema de ecuaciones y su interpretación geométrica, o a la derecha el valor absoluto y su relación con el sentido de la medida, como distancia al cero, o su aplicación para obtener la distancia entre dos números. O esta otra sobre pensamiento computacional, referida al conteo utilizando el análisis combinatorio. Son ejemplos correspondientes a la educación secundaria obligatoria, pero se les puede pedir de igual forma que lo hagan en otras etapas, con el rigor correspondiente a su edad. Continuamente debemos ir comprobando, o sea, autoevaluando, si nuestra metodología basada en el aprendizaje activo y todos estos procesos de enseñanza y prácticas docentes que vamos desarrollando, además de ser evidentemente flexibles y accesibles, de facilitar un aprendizaje con diferentes ritmos, trabajando individualmente y con distintos tipos de agrupamiento, están permitiendo al alumnado reforzar su autoestima, su autonomía, iniciativa, reflexión crítica, responsabilidad y ser agente de su propio aprendizaje. En definitiva, hemos de comprobar si con nuestra práctica docente estamos logrando un verdadero desarrollo metacognitivo en nuestro alumnado. Para ello, podemos utilizar como instrumento cualquier actividad con la que evaluemos sus aprendizajes de los procesos matemáticos, dejándoles utilizar a cada alumna y cada alumno todas sus fichas de estudio y demás recursos que hayan creado construyendo su propio conocimiento y aprendiendo a aprender de forma autónoma y demostrando iniciativa.
La evaluación de esos recursos propios estará asociada a la evaluación de la propia actividad, pues si sus fichas y demás creaciones están adecuadamente confeccionadas, deben guiarles hacia la resolución de las situaciones planteadas. Es decir, que el alumnado vaya creando sus fichas para consolidar lo aprendido no quiere decir que tengamos que ir corrigiéndoselas una a una. Eso sería inviable. Evidentemente, si alguien pide nuestra opinión sobre una de sus fichas, se la daremos, pero el objetivo es que el propio alumnado esté continuamente autoevaluando sus materiales, comprobando su utilidad, su corrección y modificándolos cuando detecten algún error o posible mejora. Y se produce otro efecto, la reducción de la ansiedad ante la realización de pruebas de evaluación, pues desaparece el miedo a quedarse en blanco. En la práctica, despliegan sobre la mesa una gran cantidad de fichas que muy pocas veces, por no decir ninguna, llegan a consultar, porque con el tiempo que han dedicado a crearlas ya han asimilado lo que contienen. Pero el hecho de tenerlas ahí, por si acaso, les proporciona seguridad, bienestar emocional, confianza y autoestima para afrontar la prueba. También se pueden proponer actividades evaluativas que se resuelvan colaborativamente, por ejemplo por parejas. Como en el caso anterior, para su realización disponen de todos los materiales propios y no solo pueden, sino que deben interactuar verbalmente y hacer conjuntamente una reflexión crítica, asumiendo cada uno sus responsabilidades. Porque aquí lo de menos es quién aporte más a la resolución de las situaciones planteadas, sino que el proceso de resolución sea perfectamente entendido por ambos hasta el punto de poder llegar a argumentarlo y justificarlo posteriormente. Cuando en la sesión siguiente se les devuelven sus propuestas con las correspondientes marcas indicativas de los aspectos sobre los que eh, se les requiere una explicación, disponen de un tiempo de debate dentro de cada pareja para preparar la defensa que van a hacer, en la que pueden comentar también los fallos que hayan detectado en su análisis y cómo los rectificarían. Así pues, la aplicación de este tipo de actividades evaluativas, tanto individuales como colaborativas, y su posterior proceso de evaluación formativa, en línea con lo expuesto al inicio de la sesión, nos debe servir también para autoevaluar como docentes si nuestra práctica, la metodología que estamos aplicando y los procesos de enseñanza que desarrollamos están produciendo los efectos y alcanzando los objetivos que perseguimos. Para finalizar, creo que es importante reflexionar sobre algunas cuestiones que preocupan al profesorado. Hablemos en primer lugar del tiempo, un elemento de presión para muchos compañeros y compañeras que sienten que hay que avanzar y avanzar para dar todos los saberes del currículo como sea. ¿Debemos considerar una pérdida de tiempo dedicar varias sesiones a reflexionar y formar mientras evaluamos una actividad? ¿O es mejor pasar a otra cosa y entregarles la calificación cuando la tengamos? ¿Perdemos tiempo si dejamos que sea el alumnado quien explique algunos saberes? ¿Estamos malgastando sesiones trabajando con situaciones de aprendizaje lo que podríamos explicar nosotros rápidamente? En resumen, si no llegásemos a dar todos los saberes del currículo, pero hemos conseguido que entiendan y sean competentes para aplicar lo que hemos trabajado, incluso llegando a ser capaces de profundizar en algo concreto de forma autónoma, diríamos que el curso ha sido una pérdida de tiempo. Al final, todo depende de la prioridad que nos marquemos. O llegar a dar el currículo completo, aumentando nuestro protagonismo y reduciendo o casi eliminando el del alumnado para poder ir más rápido, o trabajar con metodologías de aprendizaje activo, evaluar formativamente, con retroalimentación continua y llegar hasta donde se pueda, teniendo en cuenta un factor importante. El alumnado evoluciona cognitivamente durante el curso. Es fácil comprobar que asimila mejor lo que se trabaja en los meses finales del curso que lo que se ve al inicio. Y si se trabaja competencialmente, haciéndoles agentes activos de sus propios aprendizajes, esa evolución será mayor. Y tras meses trabajando así con ellos, serán más capaces de entender y aprender las matemáticas incluso por sí mismos. Sin olvidar que, como hemos visto, los nuevos currículos son evolutivos, también en los saberes, y se aplican de forma flexible, como ya vimos en la sesión anterior. Por tanto, es difícil que quede algo sin ver, aunque sea tangencialmente.
Y si es el caso, no sería un drama, puesto que en el siguiente curso lo tendrá que ver de nuevo y profundizar sobre ello. En cuanto al binomio metodología de trabajo en el aula y evaluación, ya tenemos más que contrastado, incluso con pruebas internacionales como PISA, que cuando el alumnado tiene un aprendizaje procedimental de conceptos, operaciones y procedimientos que practican de forma reproductiva y luego deben afrontar unas pruebas de evaluación competenciales, ese tipo de evaluación se convierte en un muro que les resulta difícil atravesar. La pregunta es, ¿pensamos que al contrario pasaría lo mismo? Si el alumnado adquiere los saberes articulando los sentidos y procesos matemáticos, resolviendo problemas en contexto y aplicando metodologías de aprendizaje activo, ¿no sería capaz de superar con éxito unas pruebas de evaluación en las que se les pida hacer unos ejercicios procedimentales? En teoría, cabría pensar que quien sea competente en matemáticas no debería tener ningún problema para hacer ejercicios. Y digo ejercicios de mera aplicación de procedimientos, es decir, en los que solo se les requiere uno de los pasos que ellos ya aplican en el proceso de resolución de problemas. Y sí, ahora digo problemas. Tomándome para finalizar la licencia de hablar de mi propia experiencia, lo corroboro. En septiembre de 2022, con los nuevos currículos recién publicados, empecé a aplicarlos en primero de bachillerato y trabajé con ese alumnado toda la etapa, tanto en primero como después en segundo, de forma competencial. Incluso cuando ya advirtieron de que finalmente las pruebas de acceso a la universidad seguirían siendo, como siempre, procedimentales. De hecho, muchas de las prácticas de las que hemos hablado en estos vídeos, como la realización de pruebas con apoyo de sus fichas de estudio, la explicación de saberes por parte del alumnado, etcétera, que empecé a hacer en la educación secundaria obligatoria en esos 2 primeros años de currículos LOMLOE, también se las apliqué al alumnado de bachillerato. Solo tras la vuelta de Semana Santa del segundo curso de bachillerato, justo unas semanas antes de enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad, dedicamos algunas sesiones para que se familiarizasen con el tipo de prueba que iban a tener que hacer, sin apoyo de fichas, con ejercicios como los que se incluyen en esos exámenes, etcétera. Como digo, 2 o 3 semanas. Aunque ya he dicho que no me gusta mucho la media, comentaré que se situó prácticamente en el 8, que todas y todos, sin excepción, aprobaron, que hubo varios 10 y 9. Y es más, alguno de aquellos alumnos se matriculó en el grado de matemáticas y su formación competencial le ha servido para superar con éxito todos los créditos del primer curso en la universidad. Y es que lo contrario no tendría sentido. Así pues, confiemos en la potencia del aprendizaje competencial para superar evaluaciones meramente procedimentales de cualquier nivel y etapa educativa, algo que a la inversa no ocurre. Ahora sí, concluimos y quiero hacerlo intentando proyectar positividad. Como dice la normativa, el rendimiento puede mejorar si se desarrollan emociones positivas. Por tanto, identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá bienestar general, construir resiliencia y prosperar. Aunque se refiera al alumnado, debemos hacerlo nuestro y afrontar con actitud positiva los retos que tenemos, que son importantes. Desarrollar nuestro autoconcepto como docentes y asumir los errores que podamos cometer como oportunidades para aprender de ellos. Todo esto nos proporciona más autoestima, empoderamiento y bienestar emocional. Con esto termina esta última sesión del curso. Muchas gracias por su atención.